fe. En el día de hoy, Dios mediante, nosotros vamos a continuar estudiando este párrafo o este capítulo y vamos a tener que usar una semana más, la semana próxima, que no estaba programada, pero va a ser así. La semana próxima también vamos a estar estudiando este capítulo de la confesión, que como decíamos es un capítulo bastante extenso. Vamos a entrar a ver el párrafo 7 a continuación, que nos habla de la autonomía de la iglesia local. Básicamente eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Esa iglesia local es una iglesia autónoma, es una iglesia que no está bajo la autoridad de nadie, sino la propia iglesia con Cristo a la cabeza. Voy a pedir a algún hermano que nos lea este párrafo 7, donde se habla precisamente de esta autonomía de la iglesia local. Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor. Su palabra ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Debo aclarar, este es uno de los párrafos donde nuestra confesión de fe, que es bautista, se distingue de la confesión de fe de Westminster, que la escribieron puritanos de convicciones presbiterianas. Los autores de la confesión bautista siguen muy de cerca la confesión de fe de Westminster en la mayoría de los asuntos, pero en unos pocos ellos marcaron la diferencia, y este es uno de los párrafos donde vemos esa diferencia. Los presbiterianos, como su nombre lo indica, creen en un gobierno presbiteriano, valga la redundancia. Eso significa que la iglesia está dirigida por un presbiterio o un grupo de ancianos de la iglesia local, y hasta ahí estamos de acuerdo. Nosotros también creemos que la iglesia debe ser dirigida por un presbiterio o grupo de presbíteros o grupos de ancianos de la iglesia local, pero en el caso de los presbiterianos, ese presbiterio o grupo de ancianos, al que ellos llaman consistorio, está a la vez sujeto a otro grupo o a otro presbiterio regional, compuesto por representantes de varias iglesias de una región, y a la vez ese está compuesto o está sujeto a otro presbiterio superior al que ellos llaman sínodo, y el sínodo generalmente está también sujeto a otro presbiterio superior al que llaman asamblea general. Estas estructuras pueden variar, pueden cambiar, pero en esencia este multinivel de grupos de ancianos que van adquiriendo jerarquía, pues es casi en todas las iglesias presbiterianas uno lo puede ver. De esta manera, ciertos ancianos que no pertenecen a una iglesia local determinada pueden terminar teniendo injerencia en la iglesia local a la cual ellos no pertenecen a través de esta estructura, minando así lo que se conoce como la autonomía de la iglesia local. Esta es la visión presbiteriana del tema. Los bautistas que elaboraron nuestra confesión de fe se distinguieron en este punto de los presbiterianos y siguieron más a los autores de la Declaración de Fe y Orden de Savoy, que fue escrita por puritanos, no de convicciones presbiterianas, sino de convicciones ¿de qué tipo? Congregacionalistas. Los puritanos congregacionalistas, al igual que los bautistas, que escribieron la Confesión de Fe de Londres de 1689, rechazaban el presbiterianismo y defendían que cada iglesia local era autónoma en su gobierno y que tenía la autoridad para autodirigirse, valga la redundancia, sin ningún tipo de injerencia externa. Ni presbiterio, ni tampoco el Papa de Roma, ni tampoco el rey o la reina de Inglaterra como cabeza de la iglesia anglicana. Esta posición se refleja en el párrafo 7 de nuestra confesión, que es el que tenemos aquí, donde se dice que a cada una de estas iglesias así reunidas el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y toda la autoridad en cualquier sentido necesario para llevar a cabo este orden. Es decir, la iglesia local tiene todo lo que necesita para, amparado bajo la palabra de Dios y guiada por ancianos localmente escogidos, tratar todos sus asuntos sin ningún tipo de injerencia externa. Esta declaración deja fuera
la autoridad que puede tener sobre una iglesia local cualquier institución o cualquier persona ajena a la misma. Esto quiere decir sínodo, concilio, convención, asociación, fraternidad, superintendente, obispo, papa, patriarca, como le llaman en la iglesia ortodoxa, y cualquier otra institución o persona que intente tener injerencia en los asuntos internos de la iglesia local. Es la convicción de estos congregacionalistas, también de los bautistas de Londres de 1689, y nuestra, que la iglesia local es totalmente autónoma. Somos una iglesia autónoma. ¿Significa eso que somos una iglesia que hacemos lo que nos parece? No, hacemos las cosas que la cabeza de la iglesia ha mandado, y los pastores y los oficiales, como veremos luego, son los encargados de hacer cumplir la palabra del rey en este pequeño reino, en este pequeño espacio que es la iglesia local. Pero ninguna persona o institución ajena a nuestra iglesia tiene el derecho dado por las Escrituras ni dado por Dios para tener injerencia en los asuntos internos. ¿Significa esto que no podemos tener relaciones de colaboración y de compañerismo con otras congregaciones? No, eso no es lo que estamos diciendo. Como vamos a ver más adelante, sí podemos tener relaciones de trabajo, relaciones de colaboración y relaciones de compañerismo con otras iglesias, pero siempre en el marco del respeto a nuestra autonomía y sin pasar por encima de una estructura de gobierno que nosotros entendemos que es la que Dios ha mandado para la iglesia local. ¿Cuál es esa estructura de gobierno por encima de la cual no debemos pasar? Bueno, eso nos lleva al próximo párrafo y vamos a estar viendo a partir de los párrafos 8 al 13 precisamente el tema del gobierno de la iglesia. El tema del gobierno de la iglesia. Y lo primero que nos hablan los autores aquí sobre ese gobierno es la identidad del gobierno. La identidad del gobierno en el párrafo 8. La iglesia local está llamada a establecer un tipo de gobierno. ¿Cuál es ese gobierno? Básicamente lo veremos ahora en este párrafo 8. Voy a pedir a otro hermano que por favor en voz alta y con claridad me lea este párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, que está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Y lo primero que los autores de la confesión hacen aquí es establecer la importancia y la necesidad de este gobierno interno de la iglesia local. Ellos comienzan diciendo que una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo debe estar compuesta por ¿quiénes? ¿Quiénes componen una iglesia conforme a la mente de Dios? Oficiales y miembros, exactamente. Está compuesta por oficiales y miembros. Pregunto, hermanos, ¿una iglesia sin oficiales debe ser considerada una iglesia entonces? ¿Cuántos piensan que no? Levanten la mano. ¿Y cuántos piensan que sí? Bien, hermanos, definitivamente una iglesia sin oficiales sigue siendo una iglesia. Y tenemos algunos ejemplos de las Escrituras. Por ejemplo, por solo citar uno, tenemos Hechos 14, 21 al 23. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé, para ponerlos un poco en el contexto, habían estado predicando en Listra, Iconio, Antioquía, pero habían tenido que salir de la región por
cierta persecución. Continuaron viaje y continuaron haciendo la labor misionera y estuvieron varios meses lejos de esta región de Listra, de Iconio y de Antioquía. Lucas nos dice que a su regreso, ya cuando ellos volvieron a la región, unos meses después, ya había en aquel lugar iglesias. Pero esas iglesias no tenían oficiales, no tenían pastores. De hecho, fue en ese segundo recorrido en el cual Pablo y Bernabé entonces dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Habían iglesias, ya eran iglesias, eran consideradas así, Lucas les llama así en el libro de los Hechos, pero esas iglesias no tenían aún oficiales. De modo que la pregunta, si una iglesia sin oficiales debe ser considerada iglesia, la respuesta es definitivamente sí. Ahora, una iglesia que no tenga oficiales, ¿debe ser considerada una iglesia conforme a la mente de Dios? Definitivamente no, y eso es lo que los autores nos dicen. El ideal en la mente de Dios para una iglesia es que la misma esté compuesta de miembros y también esté compuesta de oficiales. Una iglesia que no tenga oficiales todavía es considerada una iglesia, pero es una iglesia que debería ser considerada como una iglesia deficiente, como una iglesia en falta. Vayamos a Tito capítulo 1 versículo 5 y vamos a leer este texto. Es un texto conocido, estudiamos Tito, se predicó de Tito. Quizás alguno hasta de memoria lo sabe. Dice allí Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Por el contexto inmediato, la mayoría casi absoluta de los comentaristas concuerdan en que corregir lo deficiente y establecer ancianos no eran dos cosas diferentes, sino más bien parte del mismo proceso. Es decir, lo deficiente que tenían aquellas iglesias era precisamente la falta de ancianos, la falta de un liderazgo que se necesitaba para corregir otra serie de circunstancias que habían ahí. Una iglesia sin oficiales es una iglesia, pero es una iglesia deficiente, una iglesia que está en falta. ¿Por qué? Porque no contará con la estructura que Dios ha determinado para guiar la iglesia local. En la mente de Dios, una iglesia local debidamente organizada es una iglesia compuesta por miembros con sus oficiales. ¿Estamos diciendo que es pecaminoso que una iglesia no tenga pastores y diáconos? No, no estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que lo que Dios desea para cada congregación local es que puede estar compuesta por sus miembros con sus oficiales debidamente establecidos. Y esto, hermanos, es importante porque esto debe matizar nuestra filosofía misionera. Este concepto de cuál es la mente de Dios para la iglesia local debe matizar nuestra filosofía misionera. En algunos contextos se hace mucho énfasis, y yo no diría que mucho, pero se hace un énfasis a veces no equilibrado en el tema de sembrar iglesias o plantar iglesias. Y vamos a plantar iglesias, plantar iglesias, plantar iglesias y sumar más al número. Plantamos para el año tanto, vamos a plantar 30 iglesias y para el más cuánto, 50. Y qué bueno, yo creo que como congregación nosotros tenemos que sentir la responsabilidad y debemos tener el deseo de plantar otras iglesias. Pero debemos entender que simplemente reunir a 4 o 5 familias y decir, ya ustedes son una iglesia y soltarlos, esa no es la mente de Dios. La labor misionera y la plantación de iglesia termina cuando una iglesia ayuda a un grupo a constituirse una congregación conforme a la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Una iglesia donde pueda haber miembros y oficiales debidamente establecidos. Hasta tanto una iglesia no tenga esta estructura de miembros y oficiales, la labor misionera o de siembra de iglesia o de plantación de iglesia no ha terminado. Y eso debemos tomarlo en cuenta, incluso a la hora de lanzarnos en un proyecto de sembrado o de plantación de iglesias. Ahora, esto es a modo de aplicación. Volviendo ya al párrafo como tal y a la identidad de los oficiales de la iglesia, ahora pregunto, ¿cuál es la identidad? Bueno, algo aquí se desconfiguró.
Ok. ¿Cuál es la identidad de los oficiales de la iglesia? Vamos a volver al párrafo que leímos anteriormente. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuáles son esos oficiales como tal? Pregunto. ¿Quiénes? Los obispos o pastores y los diáconos. Este es el liderazgo de la iglesia local. El liderazgo debe ser compuesto por obispos y diáconos. En otra palabra, hay solo dos oficios continuos establecidos por Dios para la iglesia local. Estos oficios son el diaconado y el pastorado. Ahora, ¿de dónde sacan los autores de la confesión de fe esta idea de que solo hay dos oficios bíblicamente reconocidos por Dios para la iglesia local? Bueno, esto queda claramente evidenciado en varios pasajes de las Escrituras que así lo sugieren. Vamos a revisar algunos de estos pasajes y voy a pedir a los hermanos que vayan leyendo estos textos. Déjenme localizarlos acá. Primero, Filipenses 1:1. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo se dirige a la iglesia que está en Filipos en su totalidad. ¿Y cómo se dirige a ellos? Se dirige a los santos que están en Filipos. ¿Con quiénes? Con sus obispos o pastores y diáconos. ¿Quiénes eran el liderazgo de la iglesia en Filipos? Era simplemente los obispos y los diáconos. También podemos revisar 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 15. No vamos a leer todo el texto porque luego lo vamos a leer más adelante. Simplemente quiero resaltar cómo en los versículos del 1 al 6 se nos dan los requisitos que deben ser seguidos para la elección de los obispos. Dice allí: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en los versos del 7 al 13, se nos hablan de los requisitos que deben ser seguidos para la elección de los diáconos. Los diáconos, asimismo, o de la misma manera, deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuáles son los oficiales que deben ser buscados y deben ser cualificados y puestos en el oficio? Básicamente, los diáconos y los obispos, o los obispos y los diáconos. Luego, en los versos, acto seguido en este mismo texto, en los versos 13 y 14 de ese mismo capítulo, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, o la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, las cosas debían hacerse de una manera. ¿Cuál era esa manera? Tú debes buscar obispos, hombres con ciertas características y cualificaciones, y debes establecerlos. Tú debes buscar diáconos, que son hombres con ciertas características y cualificaciones, y debes establecerlos. Y Timoteo podía haber dicho: pero no podemos hacer un comité o una junta directiva o un board o otro tipo de estructura. No lo podemos hacer así, porque esta no es tu casa, Timoteo. Esta es la casa de Dios, y en la casa de Dios las cosas deben hacerse a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Que la iglesia esté estructurada por miembros con sus oficiales. ¿Qué oficiales? Los diáconos y los pastores. No hay otro tipo de oficial en la iglesia local. Ahora, no solo tenemos estos textos que de manera implícita nos enseñan en el Nuevo Testamento que estos son los oficiales reconocidos en la iglesia, sino que también tenemos el ejemplo de las iglesias que se constituyeron en el Nuevo Testamento. ¿En qué vemos en ese ejemplo? Vemos que no hay otro tipo de oficial que no fueran precisamente los pastores y los diáconos. Las congregaciones que vemos en el libro de los Hechos establecidas no comprenden otro tipo de oficial que no sean los pastores y los diáconos. A veces vemos que hay establecimiento de pastores y diáconos, a veces vemos que hay establecimiento de pastores y luego asumimos que se establecieron los diáconos. Lo que no vemos en ninguna parte es establecimiento de un tercer tipo de oficial, o cuarto o quinto, o tipo de comité que dirigiera la iglesia.
solamente pastores y diáconos. Hay un solo ejemplo en todo el Nuevo Testamento de una iglesia que no tenía 2 oficiales, sino 3 tipos de oficiales. ¿Cuál es ese ejemplo? La iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén. Ahí estaban, ¿qué oficiales? Los apóstoles, los diáconos y los pastores. Antioquía también, pero el caso de Antioquía, tengo mis dudas porque Pablo no es tratado allí como un apóstol. De hecho, él es mencionado entre el grupo de los maestros y estaba, hasta tanto Antioquía no envió a Pablo a la labor misionera, su rol apostólico no salió a la luz. Sí, claro que era un apóstol, pero no trabajó como en calidad de apóstol en Antioquía, sino más bien uno lo puede ver en el mismo rol que el resto de los maestros de la... Pero cuando uno ve Jerusalén, uno ve a Cristo hablando a través de los apóstoles estableciendo las cosas, y nosotros vemos en Antioquía el Espíritu hablando a los ancianos, a los maestros. Entonces no fue igual. No, y si lo ponemos de esa... Donde quiera que Pablo hizo su labor, también estaba presente. Pero lo que digo es que en Jerusalén la estructura estaba muy bien diseñada, y lo vamos a ver ahora, entre ancianos, diáconos y apóstoles. Por ejemplo, veamos un caso, el caso de Hechos capítulo 15, para que veamos cómo el mismo Lucas habla de esa triple estructura. Lucas capítulo 15, el contexto es las dificultades que se dieron precisamente en Antioquía, con algunos judíos que fueron a hablar acerca de que para ser salvo había que guardar la ley. Y Pablo y Bernabé vienen a Jerusalén para tratar el asunto. Y noten cómo Lucas nos habla de la estructura. Hechos 15, 4 y luego verso 22. Y se repite varias veces, solamente cité estos 2. Dice, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Noten la estructura, apóstoles y ancianos. Y luego dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, a Pablo y a Bernabé, etcétera, etcétera. Es decir, en la mente de Lucas, la estructura de la iglesia de Jerusalén era diferente al resto de las iglesias. No lo vemos así en Antioquía, aunque concuerdo, y es algo que consideré, que Pablo estaba allí, era un apóstol de Jesucristo, pero no se presentó como tal en esa congregación. Ahora, este caso de Jerusalén es atípico y es exclusivo en la historia del cristianismo, porque los apóstoles eran un grupo reducido de personas, limitado a un tiempo específico. Y Pablo mismo declara que él fue el último de los apóstoles. Así que luego de la muerte de los 12, simplemente tenemos iglesias con 2 tipos de oficiales. ¿Cuáles? Los diáconos y los pastores. Ahora debemos hacer una aclaración pertinente aquí, mis hermanos. Cuando decimos que solo hay 2 tipos de oficiales bíblicamente reconocidos por la iglesia, con esto no estamos negando la presencia de otros dones importantes y necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo y para el funcionamiento de la iglesia local. Y esto es muy importante porque cuando yo recuerdo cuando yo comencé a conocer estas cosas hace más de 25 años, conversando en un grupo de amigos, alguien dijo, bueno, estos bautistas reformados piensan que no existen más dones en la iglesia que pastor y diácono. Y si usted no es pastor o diácono, no puede hacer absolutamente nada en la iglesia. Pero para nada es lo que están enseñando los autores de la confesión de fe y para nada es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos firmemente que cada miembro en particular de esta y de cualquier iglesia local tiene uno o varios dones. De hecho, algo que estamos pensando en algún momento los pastores es hablar sobre los dones espirituales, porque entendemos que cada uno, como dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido debe ministrarlo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro dice, Dios le ha dado un don a cada uno y cada uno es responsable de poner ese don en función del cuerpo como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Así que, hermanos, no estamos diciendo con esto que los únicos dones que existen son de pastor y de diácono. De hecho, como alguien ha dicho,
un ejército de capitanes y generales jamás ganó una batalla. Es decir, si todo lo que hubiera en la iglesia para hacer la obra del ministerio fuesen pastores y diáconos, no iríamos a ningún lugar. Dice en cuanto a esto Alexander Strauss, a quien cito ahora. Dice, aunque los ancianos dirigen y son oficialmente responsables del cuidado de toda la iglesia, no son el ministerio total de la misma. El ministerio es obra de toda la iglesia. La iglesia local no es solamente un rebaño, también es un cuerpo de sacerdotes que ministran para el Señor y su pueblo. En consecuencia, el cuidado del cuerpo local no es responsabilidad solamente de los ancianos, sino de todos los miembros. Los oficiales bíblicos no desean controlar una congregación pasiva, desean dirigir una iglesia activa, viva, con un ministerio que involucre a todos sus miembros. Así que, hermanos, en ningún sentido la confesión está negando la realidad de la diversidad de dones que Dios da a su grey. Sin embargo, a pesar de que no está negando esta realidad, sí está estableciendo una distinción que vemos también en la Biblia entre lo que es servir a Dios con nuestros dones y ser un oficial debidamente seleccionado, ordenado y comisionado por la iglesia. Cuando una iglesia toma a un hombre para que sea uno de sus oficiales, reconoce por un lado sus dones, pero también le otorga públicamente una responsabilidad y le confiere una autoridad que no tiene el resto de la congregación. Y eso es básicamente la diferencia. ¿De qué estamos hablando aquí? No estamos hablando de los dones, estamos hablando de los oficios de aquellos hombres que son oficiales de la congregación. Ahora, el otro asunto que los autores dejan ver aquí de manera implícita cuando hablan acerca del gobierno de la iglesia es la intercambiabilidad de los términos anciano, pastor y obispo como una misma cosa. Anciano, pastor y obispo como una misma cosa. En este párrafo 8, ellos utilizan indistintamente dos términos. Casi al final, como pueden ver, se refieren a obispos o ancianos, intercambiándolos. Luego en el párrafo 10, que veremos en otro momento, ellos introducen el término también pastor. Es decir, que en la mente de los autores de la confesión, un obispo, un anciano y un pastor son básicamente tres maneras de referirse a un mismo oficio o a una misma persona. Ahora, aquí es importante porque los bautistas que escribieron nuestra confesión de fe se distinguen en este aspecto de los católicos, de los anglicanos y también de los presbiterianos. Porque para estos grupos no son las mismas cosas, pastor, obispo y diácono. Para los católicos, por ejemplo, y también para los anglicanos, hay una diferencia entre pastor y obispo. Un pastor o un sacerdote común o un cura es alguien que está a cargo de una iglesia. Un obispo, ya cuando adquiere una categoría de obispo, está a cargo de una diócesis. ¿Qué es una diócesis? Es una región de iglesias, es un conjunto de iglesias debidamente establecido por una región. Tanto en la iglesia anglicana como en la iglesia católica existen las diócesis. Así que esa persona se convierte de ser un sacerdote o un pastor común de iglesia a un obispo que tiene la responsabilidad de una región. En el caso de los católicos, esos obispos pueden llegar luego a ser arzobispos, cardenales y también papas. En el caso de los anglicanos, esos obispos pueden llegar a ser arzobispos, y siendo el arzobispo de Canterbury la máxima autoridad de la iglesia anglicana, solo tiene por encima al rey o a la reina de Inglaterra, que es la cabeza de la iglesia. Pero el punto es que tanto católicos como anglicanos distinguen entre el término pastor o sacerdote común y un sacerdote de mayor categoría, que puede ser un obispo, un arzobispo o otros inventos, incluyendo al papa. Los presbiterianos, por su lado, no creían ni creen en el obispado, pero igualmente manejan una diferencia entre el término pastor y el término anciano. Para ellos no es lo mismo un pastor o un anciano pastor que un anciano gobernante. Hay una diferencia. Los ancianos o presbíteros, que es el término griego, según la opinión de los presbiterianos, son hombres que componen el cuerpo gobernante de la iglesia. Hay un grupo de ancianos cuya tarea es gobernar.
Y dentro de ese grupo de ancianos hay algunos que son pastores y hay otros que no son pastores. ¿Quiénes son los pastores? Generalmente es uno, el que predica, el que enseña, el que puede dar los sacramentos, etc. Y el resto de los ancianos es simplemente un grupo de ancianos gobernantes. De esta manera ellos distinguen entre el pastor o el anciano pastor y el anciano gobernante. En conclusión, para los presbiterianos no hay dos oficios en la iglesia, sino tres. Están los diáconos, están los ancianos gobernantes y están los pastores. Esa es la idea presbiteriana del tema. ¿De dónde sacan los presbiterianos esta idea? Bueno, de un texto del Nuevo Testamento que parece enseñar eso, aunque creo que ellos le añaden más de lo que realmente el texto dice. ¿Qué texto es? Si alguien lo recuerda. Exactamente, eso está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Alguien que lo lea, por favor. Ahora, aunque es cierto que este texto habla de ancianos que están más dedicados que otros a la enseñanza y la exposición de la palabra, y eso nosotros lo creemos, que no todos los pastores estarán en el mismo nivel involucrados en la enseñanza y la predicación. No obstante, asumir que este texto enseña que hay dos grupos distintos de ancianos, y que por un lado están los ancianos gobernantes y por otro los ancianos pastores, yo creo que es deducir más de lo que la Biblia nos permite sobre ese texto. Ese texto simplemente está diciendo que hay un grupo que estará mayormente dedicado a la predicación y a la enseñanza dentro de los ancianos, pero no, y en ningún sentido creemos que haya ancianos que no sean pastores o maestros. ¿Por qué no creemos esto, hermano? Bueno, básicamente por dos razones. Primero, la Biblia nos indica que todos los pastores sin distinción deben ser aptos para enseñar o aptos para predicar. Una de las cualificaciones del Nuevo Testamento precisamente es que el anciano sea apto para enseñar. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. También vemos 1 Timoteo 3, 1 y 2, no es 12, sino 1 y 2, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, o irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y también pueden añadir Tito 1, 8 al 9, que por razones de tiempo no los vamos a ver. Estas cualificaciones no son opcionales para los ancianos, sino que son necesarias, es necesario, dice Pablo. En otras palabras, un hombre que no sea apto para enseñar no debe estar en el ministerio pastoral, no debe ser parte del presbiterio de la iglesia. Eso no significa que un anciano no puede estar menos involucrado en la enseñanza que otros, ya lo dijimos. Siempre habrá hombres que tendrán dones más sobresalientes en este aspecto y que ocuparán el púlpito de una manera más sobresaliente. Pero todo anciano involucrado en el presbiterio de la iglesia debe ser apto para enseñar. Es un requisito previo al ancianato. Ahora, también podemos estar en contra de esta división que hacen los católicos y los presbiterianos. En segundo lugar, porque la Biblia claramente intercambia en muchos textos de las Escrituras estos términos como si fueran una misma cosa. Lo que vemos en la Biblia es que los términos pastor, obispo y anciano muchas veces en la Escritura se usan para referirse a un mismo individuo. Algunos ejemplos de textos que vamos a leer. Y le pido que me ayuden leyendo, por favor. ¿Alguien quiere empezar? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí Pablo le dice, te mandé a Creta para que establecieses, ¿qué cosa? Ancianos. Y comienza a dar una descripción de estos ancianos. Y luego dice, porque es necesario, y podría decir que el anciano, pero dice el obispo, sea de esta o de otra. Evidentemente está hablando de la misma persona.
En Hechos 20 también vemos versos 17 al 28, no vamos a leer todo el pasaje, solo los 2 versículos para ver cómo Pablo está llamando ahí a los líderes o a los ancianos de la iglesia, y noten cómo él les llama. Verso 17, ¿cómo dice? Mirando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí la palabra presbíteros. ¿A quiénes llamó? A los presbíteros. Ahora, noten el verso 28, lo que le dice a esos presbíteros o ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Ahí, momentico, ahí la palabra es episcopos, obispo, sobrevedor. Sigue leyendo. Para apacentar la iglesia del Señor. Ahí la palabra apacentar es poimeno, que viene de poimen, que es pastor precisamente. Entonces, aquí vemos exactamente los 3 términos referidos a una misma persona: ancianos, pastor y obispo, o obispo y pastor. Algo similar vemos en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2. Alguien que lo lea también en voz alta. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí la palabra ancianos es presbítero, la palabra apacentad, que significa hacer labor de pastor, es poimeno, precisamente hacer trabajo pastoral, es la palabra. Así que, hermanos, está claro que no estamos hablando de 3 términos distintos, sino de una manera diferente de referirse al mismo cargo u oficio. Otro detalle que también tiene que ver con la identidad del gobierno de la iglesia es la pluralidad de los oficiales, la pluralidad. Los autores de la confesión usan los términos ancianos, obispos y diáconos siempre en plural. Ahora, en cuanto a esa pluralidad dentro del diaconado, es difícil ver que alguien tenga objeción, que en que en una iglesia hay un grupo de diáconos. A nadie le molesta que en una iglesia tengan 7, 8, 10 los diáconos que sean. Sin embargo, cuando se habla de la pluralidad pastoral, hay muchos grupos que manifiestan su desacuerdo. Hay muchas iglesias, incluso hay asociaciones u obras evangélicas completas que están totalmente en desacuerdo con que haya varios pastores en una congregación, y son muy claros y radicales en eso. No tienen problema con que a algunos se le llamen pastoras y pastores y pastor, pero sí tienen problema con que haya varios pastores en una misma congregación. Algunos plantean que es un desperdicio usar varios pastores para una sola iglesia, cuando hay tantas iglesias necesitadas y cuando hay tanta labor misionera que hacer. ¿No sería mejor que cada uno de los pastores de esta iglesia fundara una iglesia y se fuera a pastorearla, y así alcanzaríamos a más gente? Esa es una de las ideas. Otros plantean que es innecesario. A veces cuando la gente viene y dice, ¿cuántos pastores son ustedes? Bueno, somos 4. ¿Y cuántos miembros tienen? Bueno, no llegamos ni a 150 miembros. Pero ¿qué hacen 4 pastores en una iglesia de 150 miembros? Es decir, están como subutilizados, es innecesario. A esas personas les digo que no solo somos 4 pastores, seremos todos aquellos pastores que Cristo quiera añadir a la iglesia, porque no determinamos nosotros la cantidad de dones que Cristo quiere dar a una congregación. Y hay otras personas que no lo ven como innecesario, pero sí lo ven como un problema potencial. Yo recuerdo en una ocasión hablando en Cuba con alguien que por supuesto estaba en desacuerdo con la pluralidad de pastores, y esa persona me decía que él no podía creer en la pluralidad de pastores porque eso era tan antinatural como un animal con 3 cabezas, que el barco tenía que dirigirlo una sola persona, que todo el mundo no podía estar al timón del barco, y que eso podría generar muchos problemas y desacuerdos en el equipo pastoral. Y por supuesto, hermanos, que en un consejo pastoral hay muchos desacuerdos y muchos problemas, pero son precisamente esos desacuerdos y esos problemas los que nos permiten evaluar los asuntos a profundidad para llegar a la conclusión de que estamos haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de una sola persona. Ahora, cuando nos acercamos a este tema, ¿saben ustedes qué es lo más sorprendente? Lo más sorprendente es la cantidad de evidencia bíblica que hay
en las Escrituras en cuanto a que la mente de Dios es que no haya un pastor en la iglesia, sino varios. Hay mucha evidencia de las Escrituras. Vamos a leer rápidamente, muy rápidamente, algunos pasajes que demuestran esto. Y voy a pedirle ayuda leyendo rápido, por favor. Hechos 15, 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Llegaron a la iglesia en singular con los apóstoles, ya hablamos de eso porque había apóstoles ahí, y los ancianos en plural. En Jerusalén había pluralidad de pastores. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos en plural en cada iglesia en singular, y eso fue en Listra, Iconio y Antioquía. Así que tenemos Jerusalén, Listra, Iconio, Antioquía. Hechos 20, 17. Pueden leer. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. De nuevo, los ancianos en plural de la iglesia en singular de Éfeso. En Éfeso también había pluralidad de ancianos. Tito 1:5, ya lo leímos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. En Creta también había pluralidad de pastores. Santiago 5:14 es una carta universal, no está dirigida a una iglesia en particular, sino a un grupo de iglesias. ¿Y qué leemos ahí? Enfermo entre vosotros, ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite. De nuevo, ancianos de la iglesia, ancianos en plural, iglesia. Y Filipenses 1:1, ya lo vimos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En resumen, hermanos, ¿cuál es el patrón del Nuevo Testamento? No es que haya un solo pastor en una iglesia, es que haya un equipo pastoral. ¿Significa esto que está prohibido que la congregación tenga un solo pastor? No, no está prohibido. Pero sí debemos saber que una iglesia que tenga un solo pastor es una iglesia que debería procurar tener más de un pastor. Porque esa es la mente de Dios, ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Dice Robert Greenleaf en el libro El liderazgo de siervo, y leo, dice, ser un jefe solitario en la cúspide de una pirámide es anormal y corrupto. Ninguno de los hombres que estamos en el ministerio pastoral somos perfectos y todos necesitamos la ayuda y la influencia correctora de colegas cercanos a nosotros. Sin embargo, cuando alguien es puesto en la punta de una pirámide ejerciendo el liderazgo en solitario, esa persona ya no tiene colegas sino solamente subordinados. Eso es lo que pasa cuando uno está solo en el ministerio pastoral, que no tiene pastores. Por tanto, está en la cima de una pirámide de autoridad y por tanto no tiene nadie que vele por su alma. Otro autor expresó, pido a alguien que me ayude leyendo, por favor, en voz alta. Ese concepto de un pastor en solitario, que viene a ser una persona sagrada, que nunca llega a formar parte real de la congregación, es totalmente antiescritural. Yo creo que los pastores individuales de las iglesias tradicionales mejorarían su carácter y su ministerio si tuvieran pares genuinos frente a los que fueran normalmente responsables y con quienes trabajaran en conjunto. La mayoría de los líderes no son hombres de mucho talento, ni están bien ubicados para dirigir individualmente una congregación de forma eficaz. Tienen defectos de personalidad, deficiencias que les causan a ellos mismos y a la congregación daños considerables. Sin embargo, cuando forman parte de un concilio de pastores calificados, sus fuerzas son una importante contribución a la iglesia y sus debilidades son cubiertas por las fuerzas de otros. Yo le digo, hermano, con toda honestidad, hay pocas cosas que yo agradezca más en mis años de ministerio que poder servir en el contexto de una pluralidad de pastores. Creo que si hubiera estado solo en el ministerio mucho tiempo, eso hubiera sido muy dañino para mi alma y muy dañino para la iglesia. Porque la mente de Dios es la pluralidad pastoral. Eso nos libra de muchos problemas a nosotros y también a la congregación. Lo otro, en cuanto a este párrafo 8, de lo que nos hablan aquí los autores, tiene que ver ya con la selección del gobierno. Párrafo 9, es la selección
del gobierno. Voy a pedir aquí a alguien que lea este párrafo 9 en voz alta, por favor. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en la iglesia es que sea escogido para el mismo por común sufragio de la iglesia misma y solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Abordan los autores de la confesión aquí en este párrafo 9 con respecto a la selección de los oficiales de la iglesia. Por una parte, ellos nos hablan de las características de aquellos que deben ser seleccionados, y por otra parte, ellos nos hablan del proceso de selección como tal. En cuanto a las características de las personas a seleccionar para estos oficios, hay algo que mencionan los autores que debe tener toda persona que sea llamada a formar parte del oficio. ¿Qué es eso que deben tener ellos? Deben ser cualificados y dotados por el Espíritu Santo. En otras palabras, es obligación de cada iglesia local asegurarse que los hombres que ocupen el oficio pastoral o diaconal sean personas que tengan los dones y las gracias necesarias para tal cosa. En otras palabras, debe ser evidente que son gente dotada y cualificada por el Señor. ¿De dónde sacamos esta idea, hermano? La confesión misma cita al pie textos como 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, un texto muy conocido. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etc. Ya hemos dicho anteriormente que el término necesario ahí aparece, que se usa aquí, aparece en otros pasajes, como el caso, por ejemplo, de Juan capítulo 3, cuando Cristo le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué implica este término? No implica la idea de algo que es recomendable o la idea de algo que es aconsejable, sino la idea de algo que es muy importante, que es imprescindible. Sí, hermano. Quizás es importante aclarar que en el medio que estamos como iglesia, hay iglesias que erróneamente tienen pluralidad pero no tienen paridad. Sí, gracias por la aclaración. Es algo que los autores no abordan, pero sí, nosotros creemos no solo en la pluralidad, sino en la paridad de los pastores. Es decir, que todos los pastores tienen la misma autoridad. No vemos que hay un pastor principal, no vemos que hay un pastor que es la cabeza y los otros son súbditos. No, creemos en la pluralidad y la paridad pastoral. Gracias, mi hermano, por la aclaración. Ahora, la idea, hermano, que estábamos hablando aquí es de la necesidad de estas cualificaciones para que un hombre pueda ir al ministerio diaconal o al ministerio pastoral. Si alguno anhela obispado, Pablo dice que bueno, es un buen deseo, pero es necesario que el obispo sea de esta y de la otra manera. Dice San Waldron: lo que la confesión enseña es que hay un requisito espiritual previo para la designación de los oficios eclesiásticos. Una iglesia, por tanto, no tiene derecho a poner un hombre en un oficio para el cual Dios no le haya capacitado. La iglesia debe asegurarse de que los hombres que son puestos en los oficios son hombres debidamente capacitados y dotados. ¿Significa eso que son hombres impecables? ¿Hombres que nunca cometen un error? No, es para nada. Los pastores son hombres sujetos a las mismas debilidades, a las mismas tendencias pecaminosas como cualquiera, pero que han exhibido una madurez creciente y consistente en diversas áreas. De tal forma que cuando la iglesia evalúa su madurez, su integridad y sus habilidades, la iglesia está tranquila con ese hombre puesto en alguno de los oficios de la congregación. ¿Dónde están estas cualificaciones, hermanos? Estas cualificaciones están en Tito capítulo 1, versículos 5 al 11 y 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13. Tengo los textos aquí, pero no los vamos a leer. Usted lo puede leer en su casa. Tito
1, 5 al 11, 1 Timoteo 3, 1 al 13. Ahí están los textos. Y básicamente esos textos nos hablan de varias áreas de cualificación, áreas que debe cubrir o que debe tener un perfil el hombre que ha sido llamado a los diferentes ministerios que deben ser irreprensibles. ¿Cuáles son esas áreas? Esto es algo que se ha enseñado mucho en la iglesia, así que espero que lo sepan de memoria. ¿Cuáles son las áreas en las que debe ser un hombre cualificado para ser puesto en alguno de los oficios? Primero, el hogar. Debe ser un hogar irreprensible. Segundo, el carácter. ¿Qué más? Debe tener también, bueno, antes que eso, probada madurez cristiana. No debe ser un neófito, no un nuevo en la fe. Y luego, buen testimonio hacia los de afuera. Y en el caso de los pastores, no de los diáconos, debe tener capacidades probadas para enseñar. Los diáconos deben tener el resto, no deben ser aptos para enseñar. Los pastores sí deben ser aptos para enseñar. Bien, hermanos, 6 minutos nos quedan. Espero que podamos. Sí. Enseñar no significa que todos tienen que ser Jean Michelet. Sin duda. Sí, hermano. Y eso es importante, porque generalmente famosos son 2 o 3 que los escuchamos, ¿verdad? Por YouTube, por la plataforma. Y aspiramos a que todos los pastores prediquen así. No, hermanos, definitivamente hay dones que Dios da a la iglesia que son sobresalientes. Spurgeon en su tiempo fue el príncipe de los predicadores, pero él fue uno de muchos predicadores de la época. Y en nuestra época tenemos algunos predicadores cuyas habilidades son muy sobresalientes. No aspiramos. Quisiera Dios regalarnos algunos así en nuestra iglesia. Creo que tenemos buenos predicadores entre nosotros, pero no todos tenemos que tener las mismas habilidades ni capacidades. Ahora, sí deben ser todos los hombres que vengan al ministerio aptos para enseñar. Eso debe ser evidente, que son aptos para enseñar. Ahora bien, hermano, los autores de la confesión no solo nos hablan de las personas, sino también del proceso de selección como tal. La pregunta es, ¿quiénes deben elegir o seleccionar a los oficiales de la iglesia? ¿Quiénes tienen la responsabilidad de elegir a los hombres que van a ir al ministerio diaconal o pastoral? Según los autores de la confesión de fe. Es una pregunta. La iglesia misma. La iglesia misma, pero solo la iglesia. El sufragio de la iglesia, y esto habla de la votación, de la iglesia debe hacer una votación, eso es lo que significa sufragio, pero también la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Es decir, los ancianos, debe haber un acuerdo entre la iglesia y los ancianos existentes. Y esto es importante, hermanos, porque no siempre la iglesia tiene toda la información que puede necesitar para evaluar un hombre al ministerio. Y ahí es importante la labor pastoral. A veces los pastores conocen cosas de nuestra vida que el resto de la congregación no las conoce. Entonces, debe haber una simbiosis, debe haber una estrecha relación y acuerdo entre la iglesia haciendo sus nominaciones y los pastores diciendo yo puedo imponer mis manos sin ningún problema sobre estos hombres. Vamos a ver un par de textos en el tiempo que nos queda que prueban esto. Hechos capítulo 6 versículos 2 al 4. Alguien que lo lea rápidamente, por favor. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicano, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ya vimos hace un rato cómo en Jerusalén, que es el caso de esta iglesia, habían apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad dada por Dios e incluso probablemente la capacidad sobrenatural para decir,
Esteban, Parmenas y Nicanor, ustedes son los diáconos, se acabó. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Ellos reunieron a la multitud y le dieron a la congregación participación en el asunto. Pero por otro lado, la congregación no dijo, bueno, pues estos son los que van y punto. No, ellos votaron, bueno, los apóstoles trajeron el tema a la iglesia y la iglesia dice, cuando escogieron a las personas, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Ellos vinieron de vuelta con la propuesta a los apóstoles y los apóstoles les impusieron las manos en señal de aprobación. Ese es el proceso ideal, hermanos, que haya una íntima relación entre el ancianato, el presbiterio y la iglesia. Algo parecido vemos en Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23. Alguien que lo lea rápidamente también. Después de anunciar el evangelio a cada ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El término constituyeron, que se usa aquí en el verso 23, es keirotoneo. Es una palabra compuesta por keiro, de donde viene kiro, que significa mano, y otra frase, otra palabra que significa levantar. Y según Vine, esta palabra se usaba en las asambleas griegas, las asambleas legislativas griegas, para tomar decisiones a mano alzada, una especie de votación. Algunos dicen que debido a que esta palabra significa establecer a mano alzada, la iglesia tiene la última palabra, a mano alzada y votamos. Y lo que la iglesia diga, pues los pastores deben acatarlo en este sentido. Sin embargo, en relación a esto, hay quienes objetan que en todo caso quienes votaron aquí no fue la iglesia, sino Pablo y Bernabé, porque dice que ellos fueron los que constituyeron a mano alzada. No obstante, yo me uno al grupo de comentaristas que cree que lo que tenemos aquí es exactamente el mismo proceso que vemos en Hechos 6. Una asamblea dirigida por Pablo y Bernabé, donde la iglesia tuvo participación y a la vez ellos aprobaron la propuesta, porque ese es el modelo ideal. Bien, hermanos, voy a traer una cita de Waldron en cuanto a esto, ya para terminar la idea y así casi acabo mi clase. Dice Waldron, los ancianos no pueden designar a un hombre sin el consentimiento de la iglesia. Y por su parte, la iglesia no debe ordenar a nadie a quien los ancianos ya constituidos con una limpia conciencia no puedan imponer sus manos. Ambas partes, la iglesia y los ancianos, deben ponerse de acuerdo en la designación de todo nuevo oficial. ¿Qué pasa si la iglesia ve a un hombre y los ancianos dicen no podemos poner las manos sobre él con limpia conciencia? O los pastores dicen, hay un hombre que nos gustaría que fuera al ministerio y la iglesia dice, no lo vemos como pastor. ¿Qué debería pasar, hermanos? Deberíamos orar y esperar a que el Señor nos dé unanimidad de mente en cuanto a eso. Pero ni la iglesia debe imponerle otro oficial a los ancianos, ni los ancianos deben imponerle otro oficial a la iglesia. Como dice Walton, debe haber una armonía entre ambas partes. Ese es el diseño de Dios. Hermanos, el tiempo se fue. No tenemos chance ni siquiera para comentarios y preguntas. Si hay alguna pregunta, por favor, acérquese en privado al final de la clase. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias por la guía que tenemos en ti. Tú no nos has dejado a ciegas, ni incluso en cuanto a estos procesos y a estas cosas que son tan prácticas. Aún en ello tú nos has dado, Señor, una forma de conducirnos. Ayúdanos a tomar en cuenta tu voluntad, ayúdanos a tomar en cuenta lo que tú dices y a no ser sabios en nuestra propia opinión. Gracias porque tú velas por tu iglesia y todos estos detalles nos hablan de con cuánto celo tú ves la vida de la iglesia local. Pedimos, Señor, que tú nos protejas, nos guíes y nos regales el tener mucho más tiempo una iglesia local que continúe sirviéndote y haciendo las cosas como tú mandas en tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.